Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. ¿Se viene la paz a Ucrania? Bueno, el presidente Donald Trump puede ser criticado, puede ser cuestionado. Algunos pueden adherirse a sus propuestas, otros las pueden rechazar, pero lo cierto es que ejerce el poder y la influencia planetaria de los Estados Unidos. Acaba de proponer una fórmula de 28 puntos para conseguir la paz en Ucrania, que en un primer momento recibió el respaldo de Vladimir Putin, del jerarca de, de Rusia, ¿no? Este plan, en un primer momento, contemplaba básicamente algún nivel de cesión de territorios, la disminución del ejército de los Estados Unidos y el compromiso de Ucrania de no integrar la OTAN, la alianza militar del Atlántico Norte. Posteriormente, incluso hubo algunas asperezas entre el presidente Trump y Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, por esta fórmula, por esta primera fórmula de negociación. Luego, horas después, se produjo un contacto entre el presidente Trump y Ucrania y el presidente Zelensky, y avanzaron en algunos puntos. Sobre todo, se ratificó que luego de este acuerdo, la soberanía de Ucrania bajo ningún punto de vista estaría en cuestión. Incluso hubo frase de agradecimiento de Zelensky a Trump, no obstante que horas antes habían habido algunas divergencias. Lo cierto es que se inició la negociación, al parecer, esta vez en serio, parece que así van las cosas sobre la paz de Ucrania. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Óscar Silva Valladares. Él es docente universitario, experto en finanzas, en fondos de inversión. Él reside en el Reino Unido y ha seguido permanentemente estos temas. Bueno, le decimos buenas tardes, buenas noches por allá y gracias por la conversación, estimado Óscar. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, ¿se viene la paz o es uno de estos gestos que se suelen conocer alrededor de la paz que ya ha habido de todos lados, ¿no? ¿Se viene la paz o esta vez va en serio en el caso de Ucrania? Es una pregunta clave, no hay una respuesta. Yo creo que las posibilidades de paz están en 50%, pero tenemos un 50% también de posibilidad de que no haya ningún avance y que esta guerra continúe. El plan que ha presentado Donald Trump, que presentó la semana pasada, es un plan inteligente, es un plan comprensivo y es un plan realista. Es inteligente porque ha abordado el tema de la guerra desde una perspectiva que tiene muchos elementos comerciales, que permitiría a Estados Unidos participar en la reconstrucción futura de la infraestructura que ha sido devastada durante la guerra, con participación del sector privado norteamericano. Habla también de vínculos comerciales extensos entre la Federación Rusa y Estados Unidos. Es comprensivo porque abarca no solamente el tema de la cuestión militar, de la guerra en Rusia, sino también abarca el tema de la distensión necesaria que tiene que haber entre Rusia y Estados Unidos respecto al tema nuclear, que es un tema que se ha agitado en las últimas semanas y que es algo que obviamente es muy, muy preocupante. Y es realista porque, a final de cuentas, reconoce la realidad del campo de batalla. Rusia está ganando esta guerra. Para muchos Rusia no avanza lo suficientemente rápido y contundente, pero esto se explica por la manera y la percepción que tiene Rusia de la población y de lo que Ucrania significa para Rusia dentro de su contexto cultural. Esa es la única explicación que tiene a que esta guerra se esté llevando de la manera como Rusia la está llevando. Por supuesto, el gran apoyo
que ha tenido hasta ahora Ucrania por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea es un apoyo que se calcula en $360.000 millones desde febrero del 22. Ha obviamente dificultado el progreso militar ruso, pero ese progreso continúa. Y yo diría que el aspecto más positivo de esta propuesta es también el reconocimiento norteamericano, la presentación de una propuesta que en general, la propuesta inicial de los 28 puntos que se hizo la semana pasada, es una propuesta que en principio es aceptable, es un buen punto de partida para negociaciones finales. Lo dijo el presidente Putin también este fin de semana. Y eso es un punto positivo. Ahora, yo en la introducción mencioné los puntos que parecían más controvertidos, ¿no? Es cierto, hay una serie de temas de cooperación económica, temas de cooperación comercial, que pueden ser muy atractivos, pero, digamos, la idea de que Ucrania cede territorios a Rusia, ¿no es cierto? La idea de que el ejército ucraniano se reduce a un determinado nivel aceptable por Rusia, y la idea de que Ucrania no integra la OTAN. ¿Cómo ha sido? Esto ha producido un primer nivel de diferencia con el presidente Zelensky. ¿Podrías contarnos, hubo una primera reacción de Ucrania sobre el plan? Así es. Bueno, yo creo que es importante comenzar explicando cuáles fueron los objetivos de la Federación Rusa cuando inició esta operación militar en febrero de 2022. Se mencionan tres cosas: demilitarización de Ucrania, denazificación de Ucrania y neutralidad de Ucrania. Comencemos por el último punto, que es el tema de la neutralidad y que está muy, muy vinculado a la OTAN. La OTAN fue establecida en 1949 y, como su nombre dice, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, tiene una connotación geográfica muy diferente a las acciones que la OTAN ha estado realizando en las últimas décadas en las fronteras y mediante su acrecentamiento en Europa Oriental. Cuando cayó la Unión Soviética, inclusive con anterioridad a la caída de la Unión Soviética, el 91, durante las discusiones para la reunificación alemana, el secretario de Estado Baker, en esa época, prometió verbalmente a Rusia de que la OTAN no iba a extenderse hacia el oriente ni una sola pulgada. Ahora bien, esto no fue reconocido legalmente en ningún tratado, no ha habido ningún tratado, pero fue una discusión muy seria en la que estuvieron vinculados funcionarios muy importantes, muy de ambos países, y eso no se logró. Curiosamente, Rusia quiso ser parte de la OTAN, y en el año 2000, durante conversaciones con el presidente Clinton. Permíteme ahí un momento. Efectivamente, qué paradójico, ¿no? Rusia pretendió ser parte de la OTAN. No les permiten. No le permitieron. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que buscaba Rusia en esa época? Rusia estaba en una situación muy vulnerable respecto a los movimientos secesionistas en Chechenia. Y obviamente había un gran temor con el gran crecimiento del extremismo islámico a que esto se acrecentara y que pudiera traer muchas dificultades a Rusia. Y gran parte de la estrategia de Rusia era, bueno, si somos parte de la OTAN probablemente podamos apoyarnos más. Se discutió un buen día. Clinton le dijo, bueno, me parece una buena idea, déjame que lo discutamos en más detalle en la tarde. En la tarde Clinton regresó y le dijo, bueno, no, creo que esto va a tener muchas dificultades, y ahí acabó el tema.
La OTAN siguió creciendo. Eh, una cosa que es muy interesante es tenemos que vincular el tema del crecimiento de la OTAN a la guerra de Irak. Como tú recuerdas, durante la guerra de Irak hubo países de Europa Occidental que se opusieron a la guerra de Irak, especialmente Francia, ¿no? Francia con su eh, secretario de Relaciones Exteriores, Dominique Villepin, se opuso muy fuertemente y eso causó una reacción muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y en esa época, recuerdo, el secretario de Defensa norteamericano Rumsfeld comenzó a hablar de dos Europas, la Europa vieja y la Europa nueva. Y se trató de empoderar a los países de Europa Oriental. Se aceleró la participación de los países bálticos, de Bulgaria y Rumanía, que entraron poco después del inicio de la guerra a NATO. Y desde esa época, Putin advirtió de que eso no era aceptable. A propósito, paralelamente hubo discusiones y se iniciaron discusiones para una potencial admisión de Ucrania a la NATO desde esa época, que era, por supuesto, completamente inaceptable para Rusia. En el 2017 hubo una famosa conferencia de seguridad en Múnich en donde Putin, enfrente de Merkel, enfrente de eh, el senador McCain, del secretario de Defensa norteamericano Robert Gates, del presidente de Ucrania y de Javier Solana, que en esa época era secretario de la OTAN, dijo muy claramente que la expansión de NATO hacia el oriente no era completamente inaceptable por Rusia y eso podría tener consecuencias funestas en el futuro. Lo dijo, y lo dijo en frente de estas personas que estaban sentadas a pocos metros de él. No se le escuchó. Vinieron las famosas revueltas en Ucrania que llevaron al golpe de Estado de 2014 en el que fue derrocado el presidente elegido Yanukovych. Vino la situación de Crimea y el resto es historia, ¿no? El resto son los hechos que hemos vivido, pero es importante mencionar este tema porque este va a uno de los tres puntos que has mencionado tú, ¿no? Que es la neutralidad y la aceptación de OTAN. Este tema está muy vinculado a la percepción que tiene Rusia de Ucrania. Ucrania es un país muy complejo. Claro, pero antes de eso, digamos, Ucrania, ¿qué piensa? Para Ucrania parece inaceptable aceptar un espacio de neutralidad entre la OTAN y Rusia. Es muy difícil, pienso que tú te refieres a las discusiones que se están llevando a cabo en este momento. Es difícil entender cuál es la última voluntad, cuál es la última disposición de Ucrania. No tenemos una versión oficial. Em, Paralelamente al plan ruso de 28 puntos, perdón, al plan de Trump de 28 puntos que fue publicado la semana pasada, la Unión Europea presentó otro plan de 28 puntos en el cual se dice oficialmente que la aceptación de Ucrania en NATO es un tema a ser discutido y a ser definido por los miembros de la OTAN. O sea, regresamos al tema siguiente. ¿Cuál va a ser la posición final de Zelensky, de la jerarquía ucraniana? Es muy difícil decirlo. Las negociaciones se están llevando, pero es importante. Yo creo que es otro tema que tenemos que discutir. Tal vez es, digamos, la posición de la Unión Europea dentro de este punto y cuál es la racionalidad de esto. Pero, digamos, me gustaría primero centrar entre los tres actores, ¿no es cierto? Porque finalmente si Zelensky y Ucrania deciden, o sea, decidirse por la paz es un asunto muy complejo, ¿no? Seguramente para la élite ucraniana, para el propio Zelensky, pero finalmente está el sufrimiento de su pueblo, la destrucción de su nación, la sociedad, ¿no? Y si él decide, bueno, la OTAN, la NATO, como se dice en inglés, se quedan desubicados. Entonces,
A mí me gustaría conocer tu opinión sobre qué posibilidades hay, ya lo has planteado en el tema de la neutralidad, pero en este asunto de la cesión de territorios, en el asunto de la reducción del ejército. Bueno, la neutralidad lleva inmediatamente a eso, ¿no? Para responder esa pregunta, doctor Andrés, tenemos que entender la naturaleza de la sociedad ucraniana. Ucrania es un país muy complejo. Es un país que solamente nace como república el año de 1991. Hubo una muy breve república en 1917, otorgada sarcásticamente por Lenin, pero, en fin, esa república desapareció. Ucrania es un país que tiene un complejo cultural muy, muy acentuado. Es un país que todavía busca su nacionalidad. Y es importante entender que en el nacionalismo ucraniano hay una fuente antirrusa, hay una fuente, diría hasta cierto punto, extremista nazi muy, muy fuerte. Para entender el nacionalismo ruso, El nacionalismo ucraniano, diga. el nacionalismo ucraniano, una manera de comenzar la discusión es poniendo en Google el nombre Stepan Bandera, que fue el líder del ejército ucraniano que durante la Segunda Guerra Mundial se organizó y peleó hombro a hombro con las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Un ejército antisemita que causó muchas masacres, causaron más de 100.000 muertos en Polonia. Por eso es que en Polonia no se aceptan, digamos, el logo, las banderas de este grupo, que son, a propósito, exactamente iguales a las banderas de Sandino en Nicaragua. Es una bandera roja y negra que tiene y que no se acepta en Polonia y que está prohibida. Y ese nacionalismo aún es muy fuerte. Y ese nacionalismo es un nacionalismo radical que busca crear su propia identidad, destruyendo la relación histórica, milenaria o centenaria, como quiera llamarse, que se ha tenido con Rusia. Y ese elemento, y con Andrés, es el gran elemento que impide la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a cesión de territorios. Esa es, digamos, la fuerza. Y hay mucho poder político dentro del gobierno. Y Zelensky se está jugando hasta cierto punto la vida. En gran manera, si aceptaría eso. O sea, si Zelensky acepta este plan de paz, señalas que incluso su vida estaría en peligro por la reacción nacionalista dentro de Ucrania. Así es, así es. No sabemos qué grande va a ser, pero en la parte occidental de Ucrania es muy fuerte, es bastante fuerte. La parte oriental de Ucrania es completamente diferente porque es gente que se considera rusa hasta gran punto, culturalmente rusa, y siguen a la iglesia ortodoxa rusa que ha tratado de ser erradicada en Rusia. Ahora, ¿por qué Rusia? Perdóname, Víctor Andrés, pero yo creo que una cuestión conectada es, digamos, ¿por qué Rusia quiere esos territorios? Rusia no quiere esos territorios porque Rusia necesita territorio. Rusia es el país más grande del mundo, es un país muy poco poblado. Rusia necesita ese territorio porque en ese territorio viven sociedades, viven millones de personas que tienen al ruso como su idioma natural, que siguen a la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ese es el motivo por el cual Rusia quiere ese territorio. Rusia no tiene ningún interés en la parte occidental de Ucrania. Rusia no tiene interés en eso. Ahora, pero el punto de vista de la OTAN, de la NATO, de los países del Atlántico Norte, de la mayoría de Occidente, es que esta es una agresión rusa, que Ucrania es un Estado soberano y autónomo y que no se puede legitimar cesiones de territorios en base a una nación militar, ¿no? Es decir,
Lo cierto es que en este razonamiento, que puede tener cierta lógica, cierta racionalidad, se ignora que en el escenario de la guerra de Ucrania no existe ningún parámetro de derecho internacional, porque finalmente es la crisis acumulada luego de la caída de la ex Unión Soviética la que está emergiendo. Entonces, ¿cómo entender la posición de la OTAN, de la NATO, de los países europeos, si aparentemente, como lo describes, el curso de los acontecimientos inevitablemente iba a llevar a esta situación, a menos que Rusia, como vieja herencia imperial, renunciara a sus zonas de influencia, ¿no? Los imperios existen al margen de nuestra voluntad? Estamos viendo la flota de los Estados Unidos frente a Venezuela. Para los demócratas y los que luchamos por la libertad en Hispanoamérica es una extraordinaria noticia. Pero, o sea, ¿por qué Europa no, no, no logra sintonizar con esta situación? Hay un discurso muy radical, muy libertario, muy institucionalista, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en la que Rusia es presentado simple y llanamente como un agresor y Putin como una especie de reencarnación de un nuevo Hitler eslavo. ¿Cómo entender esta lógica, este nivel de enfrentamiento que se está produciendo? Bueno, estás abordando dos temas que son muy importantes. Veamos primero el tema de la NATO y la posición de NATO. La respuesta a esto es: NATO no es una organización religiosa o caritativa. Rusia tiene una gran, recuerda con mucho rencor la iniciativa de NATO que bombardeó a Serbia durante el proceso de Kosovo, de separación de Kosovo. Y Kosovo se separó de Serbia a través y mediante el apoyo militar y los bombardeos que hizo la NATO durante la presidencia de Bill Clinton. Entonces, decir que la NATO ha tenido, que la OTAN, perdón, ha tenido un papel, tiene un papel principista, un papel justo, no es cierto, ¿no? Lo que pasa, estimado Oscar, es que esos bombardeos en Kosovo, en Serbia, perdón, en Serbia se justificaron por masacres a la población civil. Entonces, digamos, lo del principismo, ¿cómo se condice con esos hechos? Se condice porque NATO no tenía ningún motivo, NATO no tenía ninguna función legal de protección de minorías. Ese no es el objetivo de la NATO. El objetivo de la NATO es actuar en defensa. Se supone que es un tratado de defensa. No hubo ningún ataque de Serbia a NATO. Este era un asunto era una contienda civil al interior de un país que se desmoronaba, que era la antigua Yugoslavia. Serbia tenía una minoría y estaba actuando dentro de esa minoría. Había una guerra civil. No había absolutamente ningún ataque a NATO para que NATO intervenga. Esa es la respuesta, digamos, a, a ese punto. Porque si se le da a NATO, a la OTAN, esa capacidad de poder intervenir cada vez que ellos crean que tienen el derecho de proteger supuestas minorías, supuestas masacres civiles, bueno, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Esa no es la posición de NATO. La NATO no fue creada para eso. Y esa fue siempre la posición principista que tuvo Rusia y que la tiene Serbia hasta ahora. Bueno, Muy bien. quería continuar tal vez con el segundo, con el punto siguiente que mencionas de la posición. Recuérdame, por favor, el punto siguiente que tenías respecto a luego del tema de la OTAN.
No, estábamos hablando sobre la posición en general de Europa. Tú habías hecho una descripción de cómo se habían acumulado las circunstancias y los hechos para llegar a esta guerra, ¿no? Porque, digamos, no es solamente, Europa siempre suele sostener que hay una agresión, una guerra, una invasión y que Putin es una especie de reencarnación de un nuevo Hitler. Es más o menos el discurso caricaturizando. Yo te preguntaba, ¿por qué Europa no puede comprender esto? Digamos, esta descripción, esta acumulación de hechos que tú señalas para buscar una salida y evitar la guerra. Una guerra que le puede costar a Occidente la primacía mundial frente a la emergencia de una potencia como China, ¿no es cierto? Europa tiene que volver a producir, tiene que volver a los mercados, a invertir, a la innovación y alejarse de la guerra. Bueno, ¿por qué no se puede comprender eso? La clave de eso, Víctor Andrés, está en la profunda transformación mental del liderazgo europeo en los últimos 20, 30 años. Los líderes europeos actuales no son los líderes europeos, los gigantes que aparecieron durante la Guerra Mundial y que surgieron después de la Guerra Mundial. Son, la gran mayoría de ellos siguen la agenda globalista, la agenda progresista, y dentro de esa agenda, Rusia, siendo un país como es conservador, un país nacionalista, es un principal enemigo. Hay dos cuestiones aquí. Una de ellas es Rusia como país es el país más rico del mundo. Acabo de ver una estadística que se dice que el valor de los recursos naturales de Rusia son 300 trillones de dólares, que es una suma, bueno, es completamente fabulosa. Y existe la idea de que Rusia es un antiguo imperio y como tal es un imperio que se va a descomponer en pequeñas repúblicas algún día. Y esa ha sido una idea muy fuerte que ha existido tanto en Estados Unidos como en algunos sectores de Europa. El liderazgo que ha tomado Europa, y me refiero no solamente al liderazgo que está en Europa y el liderazgo que está en la Unión Europea, es un liderazgo muy poco representativo. Es un liderazgo que está utilizando el chantaje del miedo para controlar la oposición política. Y el Entonces, chantaje, desde tu lado no reconoces ningún argumento a la posición europea. el único argumento en favor de la posición europea es el hecho de que Rusia desmanteló, digamos, los bordes, de que la intervención rusa desmanteló los bordes, las fronteras que existían en Europa hasta el final, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el único argumento que se puede ser aceptado. No. Y por otro lado, ¿no crees también un razonamiento europeo que si Rusia avanza sobre Ucrania, bueno, va a avanzar sobre Polonia, sobre los países Letonia, los países bálticos, la vieja influencia de- Absolutamente no. del Rusia no Pacto de tiene ningún... Varsovia, ¿no? Del famoso Pacto de Varsovia. Mira, Víctor Andrés, ese es el gran cuco que se utiliza en Europa para continuar esa guerra. Y Rusia no tiene el interés y no tiene la capacidad para eso. Europa tiene el doble de poderío económico a Rusia. Tiene el triple de población. Es imposible para Rusia que vaya contra Europa. No tiene ningún interés. Rusia no tiene absolutamente ningún problema, ninguna deuda, ningún resentimiento con Polonia. Los países bálticos son demasiado pequeños para importarle a Rusia. Son países que en su totalidad no llegan a 6 millones de personas, son
son una microgeografía que son solamente un irritante para Rusia, pero más allá de eso no tienen ningún valor estratégico. En la medida en que Rusia tenga acceso al mar Báltico y tenga salida al mar Báltico, Rusia no necesita ninguno de estos países. Ese argumento es hasta cierto punto una patraña, es el argumento que se ha utilizado y es el argumento que realmente en el cual se ha encasillado el liderazgo europeo de la Unión Europea y es el argumento que está siendo utilizado por la gran mayoría de los países de Europa. Por ejemplo, Víctor Orbán de Hungría no tiene ese miedo. El primer ministro de Eslovaquia no tiene ese miedo. El nuevo liderazgo de la República Checa tampoco lo tiene. Son Meloni en países, Italia, ¿perdón? Giorgia Meloni en Italia. Ella, a final de cuentas, se va a acomodar. Conociendo la típica posición de Italia, se va a acomodar. Ten en cuenta que Giorgia Meloni gobierna con un partido que no apoya la guerra. O sea, dentro de su propia constitución, conformación política que existe en Italia, existe mucha oposición para eso. Lo que pasa es que, como decía, se ha utilizado mucho el miedo, el famoso miedo, para acabar con beneficios sociales, controlar la prensa, que es una cosa muy importante, controlar los medios virtuales de comunicación. ¿Cómo se están Aumentar controlando, cómo se están controlando los medios virtuales de comunicación en Europa? En Inglaterra hay muchas limitaciones. Hace 2 semanas viajó un antiguo miembro del partido Laboral que tiene grandes simpatías a Rusia y fue arrestado cuando llegó al aeropuerto. Hay limitaciones. El nombre de esas limitaciones se llama el odio. Cualquier lenguaje que se considere cause odio es supuestamente ilegal, es supuestamente de carácter delictivo. En Alemania se está muy cerca de prohibir al AfD, que es el partido más importante de Alemania, para poder competir en las próximas elecciones. Se lo considera que es un partido con simpatías pro-nazis, lo cual es absurdo, no es cierto. Es más bien un partido que tiene muy realista en cuanto a la relación con Rusia y quieren restablecer relaciones con Rusia, porque al final de cuentas Alemania ha perdido su liderazgo industrial por la falta de energía barata rusa que tuvo hasta ahora. Tú sabes la situación que tiene la oposición francesa. Marianne Le Pen ha sido acusada, cada vez le sacan una nueva acusación, llámese de corrupción, llámese de lo que fuere, de radicalismo, lo que fuere. Y esa es la situación que estamos viviendo en Europa y que se conoce muy poco. La Europa, digo, Víctor Andrés, perdóname, no es la Europa tradicional, romántica que tenemos de siempre, de que es una Europa que defendía las libertades. Esa Europa ha cambiado bastante, lamentablemente. No, no, bueno, algo de eso es en parte verdad, ¿no? El progresismo, este wokismo que se ha apoderado de los sentidos comunes de las sociedades europeas es impresionante, ¿no? Pero digamos, para finalizar, estimado Oscar, te pediría una apreciación final. ¿Crees que es posible la paz luego de estas primeras aproximaciones del propio Trump con este plan de 28 puntos, primero con Rusia y luego con Ucrania? Y de acuerdo a las últimas declaraciones de Zelensky y del propio Trump, parecía que la cosa va en serio. Es difícil realmente anticipar lo que va a pasar. Yo personalmente, yo tengo un optimismo bastante cauto respecto a lo que va a pasar. Yo creo que hay un interés personal por parte de Trump de solucionar este problema. Definitivamente lo tiene.
pero recuerda que dentro del aparato norteamericano hay muchas facciones también que tienen distintas posiciones respecto a lo que a lo que debe pasar. En Europa es exactamente lo mismo. Si esta paz llega a suceder, va a haber un colapso político muy importante en Europa, porque todos aquellos partidos políticos, todos aquellos gobiernos que han apoyado con la continuación de esta guerra, se van a quedar sin piso. Y es precisamente ese temor lo que les lleva a tener la situación tan radical, tan contradictoria al plan de Trump. La única manera como esto puede avanzar es si Trump realmente, con acciones, acaba su apoyo militar a Ucrania o amenaza con ese apoyo, con acabar ese apoyo militar a Ucrania, para que finalmente Ucrania diga, bueno, hasta aquí llegamos, porque si no, la guerra va a continuar y en 6 meses o un año la situación va a ser mucho más difícil para Ucrania, lamentablemente. Bueno, es evidente, ¿no? Rusia está ganando la guerra. Está aplicando el viejo software, por llamarlo de alguna manera, con la que Rusia ha ganado todas sus guerras, ¿no? Le ganó la guerra a Napoleón, luego al ejército nazi, el más poderoso de su tiempo. Y bueno, no parece haber buenos augurios en términos militares para Ucrania. Ojalá pues que la paz llegue a Ucrania, ¿no? Pero por el bien de Occidente es una cosa impresionante. Occidente no puede estar en una guerra, no puede estar inmerso en una guerra de características regionales pensando a las principales potencias. Occidente debe estar abocada a producir, a innovar, a reformarse internamente, para que no surja un nuevo poder mundial que no tiene que ver con las grandes tradiciones occidentales, ¿no? Y por otro lado, un acuerdo con Rusia lo que haría es atraer a Rusia a un bloque más democrático, más no sé cómo llamarlo, más cercano a las grandes tradiciones occidentales, aunque ellos tienen su propia visión de las cosas, ¿no? Entonces, Bueno, esa es la gran tragedia, ¿no? Rusia es un país profundamente cristiano. claro, Un cristianismo que es bastante conservador. Yo diría hasta gran punto en cuanto a sus costumbres y ritos es tan católico como somos nosotros. Y ese fue precisamente la motivación cuando Putin en el año 2001 pidió ser parte de la NATO, porque Rusia se consideraba y quería ser más parte. es un gran equívoco de Occidente y particularmente de Europa, ¿no? Europa suele equivocarse y muchas veces nos ha llevado a guerras mundiales, ¿no? Ojalá esta vez no pase eso. Estimado Oscar, te agradezco infinitamente por estas declaraciones. Mira, tenemos que seguir conversando. Queda pendiente una próxima conversación en la que intentemos hacer una radiografía cultural de la Europa actual, ¿no? De cómo el centro de la civilización occidental, del Atlántico Norte, empieza un declive que es una pendiente hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, quedamos así. Muchas gracias por esta interesante conversación, por esta interesante entrevista. Gracias también, Víctor Andrés. Hasta pronto. De acuerdo. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así esta plataforma sigue avanzando. Muchas gracias.